Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Cuevas. Soy alumno de la Facultad de Actividad Física y Deporte de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y a continuación voy a explicar el protocolo de un test o evaluación física, que principalmente lo que se evalúa es el consumo máximo de oxígeno y la velocidad final del test. El test es 30-15 IFT o Interval Fitness Test. Es un test que evalúa nuestra capacidad aeróbica máxima o nuestra capacidad máxima de consumo de oxígeno, que está relacionada con la velocidad final del test, que normalmente también suelen asociarla con la velocidad aeróbica máxima. Los materiales que requerimos para hacer este protocolo es conos o boyas, tener una cinta métrica o flexómetro y una bocina. Y aparte tener el audio del protocolo, del test. Aquí como lo vemos en la ilustración, tenemos una imagen de las dimensiones de la prueba. Es una prueba muy amigable que normalmente la podemos aplicar en cualquier parque o cualquier área abierta donde no tenga inclinación o pendientes, principalmente plana. Y las dimensiones hay dos formas y están adaptadas. Una es la distancia de 40 metros de dimensiones, 40 metros en longitud, y la otra es a 28 metros de longitud. Eh, la modificada, que sería la de 28 metros, es para la cancha de básquetbol. Y la de 40 metros está más adaptada para la cancha de fútbol. Entonces, como es un protocolo, el autor principal es Martí Buccelli, un francés que implementó este protocolo de prueba en deportistas de fútbol, soccer, pero hay bastante evidencia y ya tiene bastante tiempo aplicándose en principalmente deportes de conjunto. Eh, lo primero que tenemos que hacer es medir la dimensión o distancia de la prueba, que serían de 40 o 28 metros, y esta se divide en tres zonas. La primera zona sería línea A, luego la línea B y zona C. La distancia entre estas zonas es de 14 metros o 20 metros para la de 40. Hay una distancia que le conocemos como zona de control, que son de 3 metros. Esta zona nos sirve para que nuestro deportista, si no llegara a la zona de la línea A, B o C, pues tenga la posibilidad de seguir avanzando. Si este deportista llegara a tener 3 intentos o llegara en el VIP a llegar fuera de la zona de control 3 ocasiones continuas, queda fuera del protocolo o paramos la prueba. O también a voluntad del deportista, donde él ya considere que llegó a su máximo esfuerzo. Esas son las dos formas para descartar a un deportista de la prueba. Entonces, las dimensiones, como se lo mencionaba, 40 y 28 metros. Y es un test continuo, bueno, es un test, perdón, intermitente, que tiene 30 segundos de carrera incremental, donde la prueba va incrementando 0.5 kilómetros por hora y empiezas a 8 o 10 kilómetros por hora, con una pausa entre cada intervalo de 15 segundos. Y ya hablando un poquito más de la prueba en sí, aquí tenemos una gráfica de un deportista haciendo la prueba. Cada barrita es una etapa donde vemos que la prueba va iniciando a 8 o 10 kilómetros por hora y tiene un incremento lineal con cierta predominancia de de diferentes sistemas energéticos. Hay una eh, Normalmente en este protocolo de pruebas de resistencia, por clasificarlo como tal, el objetivo final es pues saber el máximo consumo de oxígeno. Pero en este protocolo hay una diferencia de que hay un concepto que
Martín Buccelli desarrolló, que es la velocidad, la reserva de velocidad anaeróbica. Entonces, lo que se ha visto que los deportistas que llegan a etapas más avanzadas o llegan a etapas de mayor velocidad, es porque tienen mayor reserva de velocidad anaeróbica. Esto es bastante importante porque refiere o está relacionado a que el deportista puede tolerar mayores intensidades, eh, puede tolerar con un estado de fatiga mayor velocidad de sprint. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica vemos que una vez que se alcanzó la velocidad aeróbica máxima o V2 max, la energía adicional necesaria para las siguientes etapas es proporcionada por las fuentes anaeróbicas. Y es el ejemplo que les mencionaba, o sea, no está muy relacionado, no está relacionado directamente con el sistema aeróbico, sino más con un sistema anaeróbico y neuromuscular. La gráfica B es una mayor reserva de velocidad anaeróbica y velocidad aeróbica similares, proporcionando una mayor capacidad para expresar esfuerzos intermitentes. Ok, va de nuevo, una mayor reserva de velocidad anaeróbica y velocidad aeróbica máxima, similares proporcionan una mayor capacidad de expresión de esfuerzos intermitentes. Esto era lo que les mencionaba al principio, que la mayoría de deportistas que tienen mayor tolerancia a la fatiga para llegar a las velocidades máximas es por esta reserva de velocidad anaeróbica. Entonces, con este protocolo también podemos evaluar esa capacidad o esa tolerancia a la fatiga que en un juego un deportista de fútbol, soccer, voleibol, pues va a tener mayor capacidad para tolerar este tipo de intensidades. También en la última gráfica podemos observar que una capacidad disminuida de cambios de dirección y o capacidades de recuperación intermitente de esfuerzos influye directamente sobre los costos energéticos de la carrera durante el test. Ok, entonces un deportista que tiene una capacidad de cambios de dirección disminuida o fases excéntricas, que es lo que más está relacionado con los cambios de dirección, desacelerar, pues va a tener una capacidad disminuida para llegar a una velocidad aeróbica máxima o una velocidad de sprint máxima. Entonces, también podemos intuir que un deportista que no ha llegado a unas velocidades, a una velocidad de sprint máxima, una velocidad aeróbica máxima, es también porque está relacionado con su capacidad de cambios de dirección o capacidad neuromuscular, no nada más con lo aeróbico. En la siguiente diapositiva podemos observar que aquí es donde se comete la mayoría de errores, que normalmente si un deportista llega a la misma etapa que otro deportista, o mejor dicho, llegan al mismo consumo de oxígeno, normalmente creemos que tienen la misma capacidad o tolerancia a la fatiga o que pueden conseguir el mismo resultado, pero esto no es así. Sabemos que normalmente el deportista que llega a un consumo máximo de oxígeno no significa que se lo pueda tolerar a través del tiempo. Entonces, lo que expresa también esta prueba es que un deportista con mayor velocidad de reserva anaeróbica puede tolerar un sprint a máxima velocidad con un estado de fatiga. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en el primer deportista es que los dos deportistas llegaron al máximo consumo de oxígeno similar, pero uno lo llegó al 33%, que tuvo una velocidad, una reserva de velocidad anaeróbica disminuida, y que el deportista que tuvo esa reserva de velocidad anaeróbica mayor que el deportista 1, su velocidad, el porcentaje al cual llegó el consumo máximo de oxígeno fue de un 24%. O sea, que le costó menos esfuerzo llegar a ese consumo máximo de oxígeno que al deportista 1. Y ambos llegaron a ese consumo. Pero la velocidad máxima, por ejemplo, del deportista 2 fue mayor que el deportista 1. Entonces, ahí podemos diferenciar ya
a un deportista que tiene mayor capacidad para tolerar esfuerzos intermitentes de otro. Por eso este protocolo está adaptado muy bien para deportes de conjunto, intermitentes, también de combate, por ejemplo. Y en la otra diapositiva vemos dos gráficas donde la gráfica de arriba es un protocolo, es tomando en cuenta la velocidad final del test de la Universidad de Montreal y no recuerdo si fue también no creo que fue la Universidad de Montreal. Tomando la velocidad final del test se prescribieron cargas intermitentes y podemos ver la toma de la frecuencia cardíaca en los tres grupos que fue eh, que tuvo bastantes oscilaciones y fue diferente en los tres grupos. Pero a diferencia de cuando se tomó la velocidad final del Interval Fitness Test, vemos que en los tres grupos a diferentes niveles fue muy similar la intensidad. O sea, a diferentes niveles de rendimiento, la intensidad fue muy similar, prescribiéndola a partir del 30-15 que prescribiéndolo con la velocidad final de la Universidad de Montreal. Entonces, es todavía una prueba más valiosa porque no nada más nos da un valor para cuantificar o para diagnosticar a un deportista que tiene un X rendimiento, sino también para prescribir cargas de entrenamiento. Y bueno, este es un ejemplo de un Excel que diseñó también Martín Muchelli, que nos ayuda a prescribir las intensidades y cargas de entrenamiento en esfuerzos intermitentes, con base a la intensidad, a la duración de la carrera y a la distancia de trabajo. En este caso, por ejemplo, si tienes unas dimensiones de, no sé, la longitud para que nuestro deportista haga el trabajo desde 30 metros, pues tú lo pones aquí y te dice la distancia que tiene que recorrer lineal o con cambios de dirección y cuántos va a ser por cada intervalo. Y ya por último, este es un pequeño ejemplo que yo hice en el CARE con deportistas de combate de karate, donde yo prescribía la distancia, el número de cambios de dirección y aparte agregaba un componente específico de su deporte, que era una técnica de golpeo. Entonces ahí estábamos agregando intensidad y aparte estábamos haciendo un poco estábamos agregando un trabajo más cognitivo, porque ellos tienen que diferenciar la técnica y aplicarla, y aparte hacerlo un poco más específico este, al esfuerzo. Y bueno, aquí comprobando la intensidad con las bandas de Polar o los sensores de frecuencia cardíaca para ver y comprobar que estábamos trabajando en esa intensidad que yo había prescrito. Y esto sería todo. Muchas gracias.